paz del Señor sea con todos. La comunión del Espíritu Santo, el amor de Jesucristo. Gracias, Escobar, que Dios te bendiga mucho. Como este es un terminal nuevo que tengo, con un número nuevo, no sé si me estáis escuchando bien o no. Quisiera, por favor, que me dijeras, Vicente, te cedo el micro, si va bien o no, que me escucháis o no me escucháis bien. Si me escucháis bien, dímelo, por favor. Yo tengo unos pensamientos del Señor que han venido a mi corazón y yo nada más tengo lo que Dios me da. Entonces yo voy a dar lo que Dios me ha dado. Y voy a empezar por ese capítulo, por esa escritura tan conocida por todos los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como sabéis, está en Juan 3:16, poco más o menos. Y luego en la primera epístola de Juan, capítulo 3, y versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Estos dos textos están unidos, entrelazados, porque vienen de la misma persona, del Dios Padre. La persona central de ese amor y de esa es Jesucristo. El plan era una cruz, un calvario. ¿Me estáis escuchando ahora? Dime algo, porque como es... El primer texto ha sido: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. El segundo texto es: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El tercer texto es en Romanos 8. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra vida, de que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es heredero de todo. En todos estos textos que hablamos hay uno muy principal: el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con él? Todas las cosas se refiere a todo, o toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Todo proviene del Padre, del plan, pero el centro de toda esa bendición es una persona bendita, Jesucristo. Pasó noches enteras orando. Ofreció ruegos, súplicas y lágrimas al que le podría librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Luego, Cristo es el centro de todo el plan de salvación, de restauración del alma, de restauración del cuerpo, de la glorificación de nuestro cuerpo humano, convirtiéndolo en un cuerpo eterno, incorruptible. Será semejante al cuerpo de la gloria suya, con que resucitó Jesucristo. Toda la gloria viene de una manifestación del amor del Dios Padre ejecutada por Jesucristo en aquella cruz del Calvario. ¿A dónde tengo que acercarme? Al Calvario. ¿Dónde tengo que poner mi corazón, mi vida, mis sentimientos, mi alma, mi vida presente, mi mañana? Olvidarme del pasado, porque ya no vendrá. Mirar al futuro, que sí vendrá a buscarme. Y en el centro de mi existencia, Jesucristo, arropándome el alma, la paternidad del Dios Padre, y guiándome el que conoce el camino, que es el Espíritu Santo, guiándome a toda la verdad.
Cuando uno se guía por el Espíritu Santo, hay victoria, hay sanidad espiritual, emocional, física, de todas formas. Él sabe sanar lo imposible. Estaba 4 días muerto, era Lázaro. Solo tuvo que decir su nombre, sal fuera, y salió del sepulcro completamente nuevo. Con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Que la Iglesia de Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 20 en adelante, de Efesios, es el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza de la Iglesia, sobre todas las cosas, la cual literalmente es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay más gloria en la Iglesia que en todas creaciones que Cristo ha creado. En la Iglesia está el poder, la plenitud, la revelación de lo que deseó el Dios Padre. Nos adoptó hijos suyos por medio del puro afecto que sintió el Padre. Tuvo un deseo de tener hijos y por ese deseo que tuvo el Dios Padre, vino Cristo a morir. No fue una muerte normal. Será como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Le clavaron de pies y manos. Le pusieron la corona de espinas y aún le daban golpes para que se clavaran más las espinas. Le escupieron en su bendita cara a nuestro Señor. ¿Hasta dónde llega el poder de esa muerte? Cuando resucita y vuelve, le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, estando bajo el control de Cristo, toda potestad le es dada a Cristo, en el cielo y en la tierra. Luego, en la tierra manda Cristo. Cristo tiene un título, el soberano de los reyes de la tierra, el rey de reyes y señor de señores, el rey de los siglos, inmortal, soberano, Dios eterno. Si es rey del tiempo, es soberano de los reyes de la tierra, toda potestad tiene en el cielo y en la tierra, no hay nada que Cristo no pueda hacer, para en beneficio de la Iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay ese texto tan poderoso, hay más poder en vosotros del que llegáis a entender con la mente. Pero a todo ese abrazo de rosas y de flores del eterno reino traído por Cristo a la tierra, hay una principal, que es la que he leído en el capítulo 3 de Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Él. Y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, la identidad de Dios verdadera. Entonces, ¿hasta dónde llega el amor del Dios Padre en nuestra vida? ¿Hasta dónde llega el amor del Dios Padre en nuestro corazón? ¿Qué hace ese amor? ¿Qué poder tiene ese amor? Puede con la muerte. Destruyó al diablo, que tenía el imperio de la muerte. Cristo, cuando se le aparece a Juan, se le muestra y le dice, he aquí tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué precio hay que pagar para alcanzar todo ese volumen de gloria del amor del Dios Padre que dice, por eso el mundo no le conoció a Él,
La palabra conocer es engendrar. Adán conoció a Eva y nació Caín. El amor impide que se engendre el mundo, que entre el mundo dentro de nuestra vida. El amor impide que las enfermedades sigan su curso para destruir una vida que pertenece a Cristo. He visto en la vida muchos milagros. Vi uno que me dio taquicardia. Tuvo un accidente, un hombre, y se le destrozó el codo. Tanto se le rompió y se hizo a trizas que no le pudieron hacer nada y se le quedó el brazo sin poderlo mover, apegado al pecho. Cuando yo entré con mi pastor a ese lugar y vi aquel brazo pegado al pecho, me dolió. Y empecé a orar en la pared era un comedor, había un grupo de gente, no sé si había 15 o 18, no recuerdo. Señor, usa tu siervo, ese brazo, Señor. Y cuando él está orando por ese que tiene el brazo apegado, porque le falta el codo, yo sentí un ruido de huesos. Y abrí los ojos. Y cuando vi el brazo que se despegaba del pecho y lo empezó a mover, lo empezó a levantar para arriba, a hacer lo que no podía hacer. Él dijo y hizo una exclamación, ese hombre mayor: ahí por mi padrecito, si lo muevo mejor que el sano. Recomponer un codo y hacerlo nuevo es una sanidad milagro. Crear un codo es un milagro. El milagro de crear una cosa que no está es un milagro de Dios. Solo lo puede hacer Él. Pero es que yo pregunto a la gente, pregunto a los cristianos y a los siervos, ¿hay algo que no puede hacer Dios? Cristo. ¿Hay algo que no puede hacer su amor, su poder, su espíritu, su palabra? El Dios Padre. Porque no solo tenemos a Cristo, es que el Dios Padre es nuestro Padre. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en... Tanta generosidad tiene el Padre que cuando Cristo tiene que venir aquí a la tierra, le dice lo siguiente: manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué significan esas palabras? ¿Cuánto abarca el reino que el Padre le ha dicho a Cristo que se lo diga a los discípulos, para que los discípulos se lo digan a la iglesia, que es la manada pequeña? La manada pequeña es heredera con todo lo que hereda Cristo y heredera del Dios mismo de todo lo que tiene. Y al mismo tiempo el Padre, en su generosidad, nos dice que somos la manada pequeña, pero a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Estamos concluyendo un texto poco a poco, formando lo que dice en ese texto: el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Te pregunto, ¿qué son todas las cosas juntamente con Cristo? Por supuesto, el perdón, la vida eterna, el cuerpo glorificado, la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos como Él y vemos las cosas que Él ve, podemos ver las cosas que Él ve. ¿Hasta dónde llegan las riquezas inescrutables del Evangelio que Pablo le dio a él? Cuando dice por ahí, por Efesios,
3:10 o 3:8, me parece que son 3:8, dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me dio la gracia de anunciar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. ¿No estaremos empequeñeciendo el poder del Dios Padre en su amor para con nosotros? El poder de Cristo en el triunfo completo, de autoridad completa en el cielo y en la tierra. Y un poco menospreciamos, no sé, a lo mejor no, pero el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y nos enseña las cosas que han de venir. Y todo lo que oyere os lo hará saber. Tomará de lo mío, dice Jesucristo, y os lo hará saber. Dije que tomará de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, en esa palabra está incluido todo lo del Padre para la Iglesia. ¿Cuánto estamos disfrutando de esas riquezas inescrutables del Evangelio de Jesucristo? El Evangelio no es visceral, ni razonal tampoco, ni tampoco es cuántico, ni tampoco es matemático, ni razón. El Cristo Santo le dice al Padre que tiene el Hijo endemoniado, con un demonio que lo seca y que lo echa en el fuego, en el agua, cuando baja del monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Si puedes hacer algo, mira lo que... ¿Qué le pide Jesucristo? Que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. ¿Quieres ver que todo sea posible en tu vida? Cree solamente. ¿Qué es creer? Lo que ha dicho en su palabra. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Está. Habita Cristo por la fe en el corazón. Está. El Espíritu Santo está dentro de nuestra vida. La palabra del Señor está dentro de nosotros. Pedro le llama simiente incorruptible. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre y vive. Tenemos la vida, permanece para siempre y renace nuestra vida. ¿Cuánto poder hay ahí? ¿Cuánta gloria hay ahí? No, lo he contado otras veces, pero lo voy a contar porque así me viene del Espíritu, yo me voy a dejar guiar por él. Me dice: vete a Alicante en el autobús. Y cuando me bajo del autobús me dice: vete a Valencia en el autobús. Me cubrí con la sangre de Cristo, peleé con él, no pude. Tuve que volver en un autobús a Valencia y venía diciendo: pero bueno, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Yo estaba junto a la ventanilla, que es el billete que me tocó, y a mi izquierda viene una señora mayor y ve que tengo encima de las piernas la Biblia. Y me dice: ¿es la Biblia? Digo: sí, señora. No se lo dije muy bien, pero bueno, se lo dije. Dice: es que yo, me contó que tenía enfermedades, que tenía depresiones, ansiedades, bueno, un montón de cosas. Y he hecho una pequeña aclamación a Dios esta mañana. Si hay alguien que te conoce, mándamelo para que yo te pueda conocer. Nada más que me ha dicho eso, ha habido tanta gloria bajada del cielo que la señora se ha quedado sana, liberada, salva, cambiada, transformada, sintiendo la gloria de Dios en un instante. Porque todo poder lo tiene en el cielo y todo poder lo tiene en la tierra. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay milagro que no lo pueda hacer. No hay sanidad que no la pueda hacer. Estando en una iglesia de pastor, a mí me dio una pleura en el pulmón izquierdo, llena de un líquido,
que me sentía un dolor tan profundo que se me partían los pulmones. Fui a un hospital, me llevaron y vine con media bolsa de medicamentos. Yo creo que se asustaron. Me tumbé y cuando me tumbé en la cama tuve una visión. Y vi unas letras bíblicas, pero de fuego, pasando por encima delante de mí y caía lumbre de las letras. En breve aplastaré a Satanás bajo la planta de mis pies. Por la mañanita vinieron 3 siervos, hombre y una oveja, para ser exactos. Oraron por mí y uno de ellos me profetizó: no temas porque mi espíritu está contigo. En aquel momento me cogieron y un familiar mío me llevó a Valencia a un profesor de la Facultad de Medicina muy importante. Me hizo radiografía, me hizo de todo y dijo: bueno, yo me llamo Eduardo, como sabéis, en el carnet de identidad. Dice: Eduardo, has pasado una pleura. Eso fue un día después. Por ejemplo, un martes, pues el miércoles estaba con el médico, con un profesor. Has pasado una pleura, pero ya está completamente sana. Una pequeña profecía, una pequeña visión de que aplastaría a Satanás bajo la planta de mis pies. Y una palabra de la profecía: mi espíritu está contigo, acabó con el problema. Me tenían que haber llevado al médico, al hospital, me tenían que haber dormido un poco, meterme una aguja por una de las costillas de la parte izquierda para sacarme el líquido que me estaba matando. Y de un momento se fue todo. Tenemos el poder en nuestra vida y tenemos que dejar que ese poder se manifieste. Y solo necesita una cosita pequeña: creer. Al que cree, todo le es posible. Yo cuando fui con mi pastor a aquel muerto que estaban velando, eran inconversos todos. El lloro era terrible, la viuda por allí, los hijos. Y cuando yo vi a mi pastor salir hablando en lenguas, moviéndose por aquel lugar, que a mí yo era un jovencín, un niño, un adolescente, para ser más exacto. Pidió aceite, se untó un dedo, le tocó la frente, le ordenó que se levantara y resucitó. A las 3 de la mañana, como estaban de funeral, eran inconversos, pues había 2 o 3 cajas de cerveza, estaban celebrándolo. Al día siguiente, cuando fuimos y aclaramos, predicó mi pastor el evangelio, todos, completamente todos, se convirtieron. Y hasta hoy, después de 40 y tantos años o 50, siguen estando todos de aquella familia, todos convertidos y entre ellos siervos de Dios. Entonces, ¿qué está pasando en la administración de nuestros mensajes? Si dentro del mensaje está Cristo, que ha vencido, Cristo, sus llagas sanan, Cristo se llevó las enfermedades, Cristo sufrió nuestros dolores, Cristo venció a la muerte, Cristo venció el sepulcro, Cristo nos glorificará, nos trasladará de la tierra a la gloria eterna de los cielos. El Padre no solamente, con Él todas las cosas, incluido el reino del Padre. Dile a la manada pequeña: no temas, manada pequeña, que a tu Padre le ha placido daros el reino. Cuando dice en el Padre Nuestro, el Padre, Jesucristo, que nos enseña el Padre Nuestro, dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy.
En la mesa del Padre, como dije hace poco, está el nombre de cada uno. Pero en ese nombre y en ese trozo de pan está todo lo que yo necesito. En mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi tiempo que vivo, donde voy andando o conduciendo, es mío. Dice la Biblia, todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, sea el mundo, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios, entrelazados con Cristo, Cristo entrelazado con el Padre, la paternidad del Padre cubriendo nuestra vida, el Espíritu Santo obrando dentro el querer como el hacer por la buena voluntad que piensa Dios Padre y Cristo como cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas. Cabeza de la Iglesia sobre el tumor, cabeza de la Iglesia sobre la enfermedad, cabeza de la Iglesia sobre el problema del matrimonio. Entonces, no hay nadie que pueda vencer a la Iglesia. No hay nadie que nos pueda hacer daño. Lo dijo Cristo con su bendita boca, que le amo más que a nadie, Padre. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Se dice Cristo que nada nos dañará. Es una realidad, un cumplimiento de una palabra eterna que salió de la boca de Cristo, que es Dios, bendito por los siglos, dice San Pablo. ¿Cuánto poder hay entonces en nuestra vida? ¿Hasta dónde nos enriquece el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué andar con la cabeza cabizbajo y pensativo cuando hay más poder en vosotros que el que llegáis a entender con la mente? Luego nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida. La adopción es poder. Y para colmo de gloria, dicen en Colosenses 1, versículo 13, dice, y el Dios Padre nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados en su sangre. Otra vez están sincronizados los dos en nuestra salvación, en nuestro refugio, que es el reino, donde Cristo gobierna como Cristo vencedor y con su sangre nos redime, que es comprarnos. ¿Quién podrá entrar en el reino de Cristo si Cristo ha destruido al diablo? Si Cristo ha vencido la muerte, si Cristo ha destruido el sepulcro, si Cristo puede hacer un cuerpo nuevo que está podrido de 4 días, solo con decir que salga. Si identifica a Cristo en el sepulcro de Lázaro, con estas palabras que yo no tengo capacidad para alcanzar hasta donde llegan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando dice Job, después de tanta aflicción que pasó, dice, de oídas había oído, mas ahora que mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué material creó a Adán? Del polvo de la tierra, no de un trozo de barro, no, del polvo, lo que se lleva una brizna de viento, el polvo. Dice, la descomposición del cuerpo se convierte en ceniza. Cristo se puso en el medio del polvo y la ceniza. Yo soy la resurrección y la vida. Se va al pasado y convierte al hombre invencible. Se va al futuro y ya no hay muerte. Nací para morir, pero muero para vivir.
cuánta gloria hay en nuestra vida y pasa cualquier cosa y nos quedamos un poco abrumados. Yo he visto milagros que, que nadie puede hacer nada más que él. Ese viejecito que no tenía ya tendones en las piernas, tenía la piel de color marrón, troceada en trozos. Y tenía una gasa en el pie y una gasa en el otro pie para con las manecicas moverse las piernas. Se acerca mi pastor y le dice, Cristo te ama y sana. Yo creo, hijo, en Jesús. Se quita la sábana de encima y tenía encima del vientre, de la tripa, un esparadrapo grande. Se lo quita y le vi las tripas que son de color de rosa. Y le dijo a mi pastor, ese no puede encerrar a los médicos. Tenía algo muy malo. Oró por él y yo vi a aquel hombre crecerle piel y carne en las piernas y lo vi andar y lo vi cerrado lo del vientre y lo vi pasarlo por las aguas y lo vi correr por el medio del culto. ¿Tú crees en el poder de Dios? No se puede creer religiosamente, ni tampoco razonando, simplemente usando lo que tiene un poder, la fe. Al que cree todo le es posible. Ole, qué versículo, Padre. ¿Por qué? Porque el Dios Padre nos da a Cristo, Cristo nos da su vida, el Espíritu Santo nos da su compañía y su poder. La palabra nos renace. Tenemos la manta paduana de la paternidad del Dios Padre. Somos hijos adoptados legítimamente por medio de Cristo. El reino del Padre es nuestro, de la manada pequeña. Y en la mesa del Padre está el pan con cada nombre de cada de sus hijos y sus hijas, los que están sanos, los que están enfermos. A mí me operaron de una operación terrible, tenía la apendicitis apegada a los intestinos. Un genio de la medicina, el doctor París, estuvo 5 cuartos de hora para despegármela. Que eso tarda 20 minutos de quitarla, nada. Es una pequeña tripa pequeña al final del colon ascendente, que está en la parte derecha. ¿Por qué tuvo que operarme? Para que aprendiera una cosa, que la ciencia puede hacer muchas cosas en las manos de una persona honrada y con cariño a los enfermos. Lo que pasa es que muchos de nuestros facultativos están porque tienen un sueldo y poco más o menos los enfermos les recetan lo que ellos pueden ver, pero hay médicos que no son así. Hay siervos que conocen el poder de Dios porque lo han experimentado en su vida y eso es lo que transmiten en su mensaje. No un mensaje bonito, sino un mensaje con poder para arreglar la situación cualesquiera que sean. Era chatarrero. Vio un bombón grande y creyó que estaba lleno de cobre. Se lo llevó y creyó ahí, gozo hoy. Cogió un hacha, le tiró y estaba lleno de ácido. Salió y le dio en la cara, lo tumbó al suelo y le quemó hasta los nervios ópticos. Lo dejó ciego para toda la vida. No se podía hacer ni trasplantes de nada. Recuerdo que en el pajar que se predicó el Evangelio, se predicó la predicación del ciego Bartimeo. El ciego estaba apoyado en la pared, claro, porque no veía. El hermano chatarrero. Yo vi cuando el pastor dijo
en la predicación: ¿qué quieres que te haga?, le dijo a Bartimeo, que recobre la vista. Este inmediatamente dijo lo mismo: Señor, que recobre la vista. Sintió algo que le pasó por los ojos y por la cabeza. Sale pegando brincos en medio del pajar a grito limpio: ¡Veo! ¿Cuántas veces estuvimos juntos los dos, a mi lado sentado, y me hablaba de lo que es estar a oscuras? Y qué belleza tiene ver. Le hizo ojos nuevos, se los creó. Pero ¿quién te crees que es Dios? ¿Quién te crees que es Cristo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Cuando vienen Ananías y Zafira y venden la heredad, y cuando llegan a Pedro: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón y mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y cayó fulminado, muerto. Jugar con el Espíritu Santo, corremos un peligro de muerte. Menospreciar el poder de Dios es no conocerle. Solo con la fe, con creer a la palabra y recibirla, que es la llama que quema la enfermedad, que arregla el problema, que cicatriza la herida, que llena el corazón de fe, de amor, de poder, para arrimarnos al Dios vivo y decirle: tú lo puedes todo. Claro, en ese todo no puede mentir y no puede hacer nada injusto. No puede manipular la voluntad. El que creyere de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera te ama a ti Dios, el Padre? ¿Cuánto siente su amor? Yo lo he sentido. He tenido la gracia de Dios de sentir el poder de su presencia. Casi me muero. Aguanté lo tenía controlado el Dios Padre. ¿Y cómo conocí esa experiencia? Es que me llevó el Señor al cielo, no sé cómo. Como dice Pablo, no, es que no lo sé. Pero me llevó. Yo vi a Jesús a 3 metros de mí, no llegaría. Y me empezaron a dar palabras que luego no les he dado al hombre poder expresar. Pero las palabras que me hablaba el Señor Jesús entraban dentro de mí y ascuas de fuego sentía en mis entrañas. Lo que vi no puedo explicarlo tampoco. Lo que oí tampoco. Lo que sentí fue su amor. No tiene límites. Y el poder de sus palabras, como carbones ardientes que me quemaban las entrañas. Hizo un gesto con la mano y me trasladó a otro lugar que no puedo explicar. Lo que sí puedo explicar es que en ese lugar estaba el misterio del Dios Padre, donde Él está escondido. A Dios nadie le dio jamás, solo el Hijo que está en el seno, Él le ha dado a conocer. ¿Qué me pasó? Que empecé a morir. Porque podemos aguantar la presencia de Cristo, el Espíritu Santo, pero la presencia del Dios Padre no. Y cuando empezó a notar yo que ya mi corazón se explotaba, sentí algo poco que no puedo explicar, porque tampoco se puede explicar cosas tan... Dice: si os hablo palabras terrenales y no las entendéis, ¿cómo voy a hablar las palabras celestiales? Solo sé que pegué un brinco y me vi en la habitación y salí a toda velocidad, mirando para atrás, del temor que tiene la presencia del Dios Padre. Una pregunta:
Conocemos al Dios Padre, su amor y su poder. Hemos experimentado el triunfo de Cristo en realidad en las entrañas, recibiendo el nuevo nacimiento para ver su reino. ¿Saben que antes que estara ciego, Bartimeo tenía vista? Por eso le dice a Jesús, ¿qué quieres que te haga? Que recobre. Lo había perdido, sea por una enfermedad o por lo que fuera, había perdido el don tan extraordinario de ver. Y cuando Cristo le llama, cuando él le clama a Jesús, hijo de David, y se presenta, que recobre la vista, lo primero que vieron sus ojos fue a Jesucristo delante de él. ¿Y qué dice? Cristo ya lo manda, ya eres libre. Lo mandó que se fuera. No, siguió a Jesús en el camino. El que ve a Cristo ya no puede vivir sin él. El que siente la presencia del Padre como paterno de nuestra existencia ya no puede vivir sin eso. El que se vuelve el Espíritu Santo amigo tuyo y empieza a hablarte y a enseñarte cosas, no puedes vivir ya sin él. El ministerio es un cachoazada, hermanos. Es una herramienta de Dios, un don que ha dado Dios para su gloria y su honra. Pero tener a Cristo en las entrañas, y Galatas 4:19, y se forme, eso es mucho más que sentirlo, que se forme él, su carácter, su ternura, su cariño, su generosidad, su santidad. Oh Dios. ¿Y qué dice en Galatas 3:27? El que ha sido bautizado de Cristo está revestido. ¿Cuánto poder entonces hay en nuestra vida? ¿Y por qué andamos tan cabizbajos a veces? Porque a veces cualquier cosilla nos pone un poco cabizbajos por el amor de Cristo, por el amor del Dios Padre, por el amor del Espíritu Santo. Levanta la cabeza, mira la gloria que Dios te ha dado, abraza la cruz y disfruta de lo que ganó allí. Y disfruta ya del triunfo de Cristo y de su gloria. Y déjale que haga lo que quiera con nuestra vida. Y cuando veas que no puedes más, por el amor de Dios, deja que el amor de Dios te abrace y te sientas en los brazos del Eterno Padre y el calor de la paternidad se meta dentro de ti. Y el Espíritu Santo haga posible todas estas verdades de la Escritura en nuestra vida. Este es el Evangelio de Cristo. Este es el amor de Dios Padre. Este es el amor de Cristo. Este es el amor del Espíritu Santo. Y este es el Evangelio que trajo Cristo a esta tierra, rubricándolo, y con esto concluyo, y firmándolo con su muerte, para que no fuera un testamento sin que el testador muere. Tuvo que morir para que este testamento entrara en vigor, las riquezas inescrutables que hay en él, que son para ti. Que la paz del Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo y la bendita palabra abunde abundantemente. ¿Por qué creéis que dijo Pablo? Que la palabra de Dios abunde abundantemente en vuestros corazones. Porque esa palabra tiene tanto poder que dentro de Lázaro lo compuso. Tiene tanto poder que cuando llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos, le hace una pregunta: ¿vivirán estos huesos? No le dice no, le dice: Jehová, tú lo sabes. Puso toda responsabilidad sobre el Señor. Cuando no entiendas algo o tengas un problema y no puedes resolverlo, ponlo todo en las manos del Señor, pero no sin dudar. Pues bien, dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y cuando
cuando les profetizó, un hueso, cada hueso se puso en su lugar, y cada hueso que estaba para allá, un dedo se puso en el dedo que estaba para aquí, compuso todos los esqueletos, y luego vio cómo se le cubrían con piel, con tendones, con todo, con las venas, el grupo venéreo de las venas, todo. Pero no estaban de pie. Dile a los cuatro vientos que vengan y soplen y que vivan estos. Y se levantó un ejército en gran manera. Hay algo imposible para Dios, hermano. Hay algo que no puede hacer. ¿Por qué tantas dudas? Si solo se necesita fe, entender su amor y ver su poder en las estrellas que brillan, en el olor de las flores, en el cantar de los pájaros, en la poesía, en la rima que sale del alma con lágrimas en los ojos. Que la paz del Señor os llene todo vuestro ser. Y os dejo con esto que Dios me ha dado. Ojalá que haya hecho de bien el Señor un poquillo en vuestra vida con estas pequeñas palabras. Un abrazo, os adjunto y os quiero. Os amo. Hermano Vicente, bendito siervo de Dios, que no sabes cuánto te ama Dios. No lo sabes. Algún día lo sabrás, porque se manifestará en ti, y pronto. Un abrazo muy grande para ti, para todos los hermanos. Que Dios os bendiga. Te cedo el canal, te cedo el micro.